Jóvenes, buenas tardes. El temario de hoy es diarreas, enfermedades diarreicas agudas. No, pero siguen subiendo sus compañeros, vamos a decir. No se olviden anotarse en el chat, por favor. En el chat no se olviden anotarse. Bien, jóvenes, entonces empezamos con ¿qué es la enfermedad diarreica aguda? Es el aumento brusco en el número de las deposiciones, en el volumen usual o un cambio en la consistencia de las mismas, ¿no? Entonces, es un aumento brusco en la frecuencia, en la consistencia, en la cantidad también, ¿no? Varias veces, ¿no? Eso sería diarrea. Ahora, ¿cuál es la estadística y la epidemiología sobre la diarrea? Ya se ha descubierto que el 70% de las diarreas es por rotavirus. Y miren, inmediatamente ya han fabricado la vacuna contra el rotavirus, ¿no? Es la vacuna antirrotavírica. Vacuna antirrotavírica. Y el 30% sería por microorganismos, parásitos, bacterias, ¿no? Y para eso sí hay que hacer en el examen de heces fecales un coproparasitológico para poder saber cuál es el agente etiológico y dar un tratamiento específico para ese agente etiológico. No es la idea. Entonces acá dice que el rotavirus es la causa principal de la gastroenteritis aguda con diarrea grave y deshidratación en menores de 5 años. Cada año causa 114 millones de episodios de gastroenteritis y 24 millones de consultas por esta causa. 2,5 millones hospitalizaciones, ¿no? Por este medio. La verdad es que por descuidos de la madre o de la familia se nos mueren nuestros niños por diarrea, por deshidratación más que todo. Deshidratación. Luego tenemos que 611,000 muertes infantiles, 80% en países pobres, ¿no? Que a su vez representan el 5% de la mortalidad infantil mundial. 5% de la mortalidad infantil mundial. Luego tenemos la clasificación. La enfermedad diarreica aguda es todo un proceso mórbido, cualquiera que sea su causa, que tiene entre sus síntomas más importantes las diarreas y puede acompañarse o no de trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base según su duración. De ahí que se clasifican las diarreas en
diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica. Diarreas agudas, persistentes y diarreas crónicas. ¿Cuál es el mecanismo de producción? Según su mecanismo de producción, la causa de cualquier diarrea es el trastorno del transporte de solutos a través de las membranas intestinales. El movimiento del agua a través de dichas membranas es pasivo y está determinado por los flujos activos y pasivos de los solutos, sobre todo del sodio, el cloro y la glucosa. La glucosa como energía que hace pasar de un lado a otro, y el sodio y el cloro como electrolitos, ¿no? Sabemos que la presencia de sodio hace que haya retención de líquido. La presencia de sodio. La patogenia de la mayor parte de los episodios de diarrea se puede explicar mediante alteraciones secretorias osmóticas o de la motilidad o bien por cualquier combinación de ellas. Eso es importante. Luego tenemos la diarrea secretoria, que suele ser causada por algún secretagogo. Ejemplo, la toxina del cólera, por ejemplo, que se une a un receptor en el epitelial de la superficie intestinal y que por lo tanto estimula la acumulación intracelular de AMP o GMP. Entonces, estos electrolitos hacen que pueda pasar de un lado a otro lado los líquidos. Acá ponen el ejemplo del cólera, que es un potente secretagogo, ¿no? Si han visto un caso de cólera, yo lo viví el año 91 cuando llegó por primera vez a Bolivia, Cochabamba. Diarrea a chorro, profuso, vómitos a chorro, una deshidratación violenta y había que reponer líquidos a veces por las 4 vías, ¿no? Es decir, por los 2 miembros inferiores y por los 2 miembros superiores, con aguja número 19, la gruesa, ¿no? Entonces rápido. Cambiar otros sueros, zinc, lactato mayormente, ¿no? Hasta que nos enteramos que hay antibióticos que curan el cólera, ¿no? Como la tetraciclina en ese entonces era de primera elección, pero ahora sabemos que cualquier otro antibiótico de amplio espectro va a atacar a este problema del cólera. Puede ser amoxicilina, ¿no? Puede ser ciprofloxacina, aparte de la tetraciclina también, ¿no? Y otros, ¿no? Hay cualquier medicamento. Ya sabemos eso gracias a la ciencia. La diarrea osmótica aparece tras la ingestión de solutos insuficientemente absorbidos. El soluto puede ser cualquiera que normalmente no se absorbe bien y las diarreas osmóticas suelen tener un volumen menor y desaparecen con el ayuno. ¿Cuál es el manejo, prevención y control de las diarreas? Generalmente el comienzo es brusco. La mayor parte de los episodios de diarrea remiten espontáneamente y duran de 3 a 7 días. No obstante, el personal médico debe tener en cuenta los grupos de alto riesgo. Es lo importante. Primero, los niños a los que se ha suspendido la lactancia materna exclusiva son sujetos a diarrea, ¿no? Lógicamente, ¿no? Esos niños se van a alimentar por biberón mayormente. Y ese biberón nunca está limpio y de ahí viene la infección, la contaminación y nuestros niños infectados con diarrea. Por lo menos para Bolivia se habla de que cada niño tiene 3 a 5 accesos por año de diarrea. Cada niño normalmente 3 a 5 accesos de diarrea por año. ¿No? Hay esa situación. Hay personas que viven en condiciones de hacinamiento. También sería para ellos el riesgo. Niños y personal que coexisten en círculos infantiles u otra institución infantil. Ahí también existe el riesgo de poder infectarse.
La inmunodepresión, o sea, las bajas defensas, ¿no? En los niños, mayormente. Eso igualmente afecta. Los ancianos de por sí tienen bajas defensas y son los que más pueden sufrir de las diarreas por infección o por contaminación de alimentos. Pacientes que reciben tratamiento con esteroides o inmunodepresores. No hay que exagerar con los, ¿no? Con los esteroides e inmunodepresores porque bajan las defensas. Las trabajadoras sexuales, otro grupo de riesgo, y personas positivas al VIH también. Hay complicaciones de la diarrea aguda. La deshidratación con acidosis es la complicación más común de la diarrea aguda. La deshidratación con acidosis. La mayoría de las diarreas que causan excesivas pérdidas de líquidos resultan en una concentración isotónica de los espacios corporales. La isonatremia, por ejemplo. No sé. En niños desnutridos o con diarrea crónica o repetida, tiende a producirse la hiponatremia. Tenemos la deshidratación hipernatrémica. Natremia es hipersódica. Por otra parte, se ve raramente en la actualidad y su tratamiento requiere de una corrección de la deshidratación más lenta y controlada. Todo esto lleva a unas complicaciones digestivas. Por ejemplo, hilo paralítico, invaginación intestinal, enteritis necrotizante, la neumatosis quística intestinal, la peritonitis, la apendicitis, el déficit transitorio de disacaridasas, las enteropatías perdedoras de proteínas, son las complicaciones digestivas que se debe conocer. ¿Qué exámenes complementarios se precisan en casos de diarrea? Entre los complementarios fundamentales a realizar se tiene lógicamente el hemograma, orina, heces fecales seriadas, 3 muestras y un coprocultivo. Determinación de leucocitos polimorfos, nucleares en heces, tinción de Gram, que también es importante, ¿no? Tinción de Gram, que también es importante. Y luego la intubación duodenal. La intubación duodenal. Se puede indicar otras pruebas en dependencia de los síntomas. Un ionograma, la gasometría, la osmolaridad del plasma y otros, ¿no? Hay esa situación. Entonces, como pueden ver, son situaciones que debemos conocer. Lo más importante es el copro parasitológico serial, ¿no? Son 3 muestras. Eso es lo más importante. Y la reposición de líquidos. Empezando con un tratamiento profiláctico, ¿no? Hay que mantener la lactancia materna exclusiva por 6 meses. Evitar el destete precoz, hay que dar a los niños hasta los 2 años la leche materna. 2 años, la recomendación de los pediatras. Evitar el destete precoz.
A veces por motivos de trabajo la madre no puede. Hay situaciones que se entienden, pero en lo posible evitar el destete precoz. Luego, la educación sanitaria a las madres para mejorar sus conocimientos dietéticos. Entonces, eso es importante, ¿no? La educación sanitaria a las madres para mejorar sus conocimientos dietéticos, no dar más de 1 litro de leche al día y tener buena preparación de la leche. Mantener las medidas de higiene en el hogar, promover la asistencia a las consultas programadas más que todo, ¿no? Es lo más importante. Consultas programadas. Bueno. Continuando. Acá tenemos que la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, una fundación para los niños, recomiendan la siguiente fórmula de rehidratación por vía oral. El sobre de rehidratación oral, o las sales llaman también, ¿no? De rehidratación oral. Tenemos agua 1 litro. A ese litro de agua hervida fría hay que colocar glucosa 20 gramos. Luego colocamos cloruro sódico 3.5 gramos. Cloruro potásico 1.5 gramos. Y bicarbonato sódico 2.5 gramos. Todo este preparado ya viene en sobres, donaciones de otros países o a veces el gobierno compra, pero ya lo tenemos preparado en sobrecitos y me gustaría que ustedes lo prueben. ¿No? Sería bueno que ustedes lo prueben. ¿Por qué? Porque es intomable, es salado. Prueben. Uno que está sano, pruebe un poquito y ¿para qué? Dice, ¿no? No quiere superarse. Entonces, esto lo preparamos en 1 litro de agua, lo movemos todo y lo guardamos. Esta fórmula, dice, está comercializada en todos los países del mundo de forma estándar. En sobrecitos que hay que verter en una jarra con 1 litro de agua. ¿Ya? 1 litro de agua. Y agitar hasta su disolución y comenzar a beber. Hay sobrecitos, ¿no? Que hay que verter en una jarra con 1 litro de agua, agitar hasta su disolución, comenzar a beber inmediatamente en pequeñas cantidades. Pasamos al otro. Acá tenemos el suero casero. Si ese sobrecito no hubiera, porque nos dan en caso de diarrea en el servicio de salud, pero si no hubiera, hay cómo preparar en casa. Podemos preparar en casa.
¿Y cómo se prepara? Agua 1 litro, igual que el anterior. La glucosa se reemplaza con el azúcar. Esto hacemos pregunta en aula, ¿no? Acá no podemos perder el tiempo. Las cucharillas de café miden 5 gramos. La cuchara sopera 15 gramos. Si agarramos una cucharilla rasa será 2.5 gramos. Si una cucharilla rasa de azúcar, nos da, ¿no? Nos da para hacer una prueba, digamos, con lo que quieren comprobar esta situación. Tenemos 4 cucharillas para 10 gramos. 8 cucharillas de café para 20 gramos. Entonces, 8 cucharillas de café, rasas, ¿no? Sal que viene para el cloruro sódico, la sal común. Una cucharilla de café y una pizca. Sabemos que tiene 2.5 gramos la cucharilla. Y en el sobre viene 3.5 gramos. Entonces decimos una cucharilla de café y una pizca, ¿no? Para tratar de igualar. Y luego, para el potasio, cloruro de potasio, tenemos plátano y limón. Plátano no podemos diluir en agua, ¿no? Entonces el limón. ¿Y cuántas gotas se recomienda? 20 gotas aproximadamente. Con eso estaríamos igualando al suero. Todo esto preparado dura 24 horas. Eso está calculado científicamente, ¿no? Esas veces que hubo el cólera, justamente para la deshidratación, hay científicos, hay un libro de todo esto, ¿no? De cómo preparar el suero casero, el sobre de deshidratación oral, que se absorbe al 100%. Entonces, este tipo de comparaciones son importantes, jóvenes. Pasamos. Hay microorganismos infecciosos y no infecciosos. Entre las infecciosas bacterianas tenemos la Escherichia coli, tenemos la Shigella, la Salmonella, Campylobacter, Yersinia. Campylobacter fetus jejuni, Yersinia aerobacter, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium, Vibrio cholerae, Aeromonas y las Pseudomonas. Hasta ahí tienen lo provisto. Entre las infecciosas virales, rotavirus, adenovirus, agente de Norwalk, coronavirus, enterovirus, virus hecho y Coxsackie. Las infecciosas parasitarias, Cryptosporium, Giardia lambia, Ciclospora, Entameba. Tenemos los hongos Candida albicans, histoplasmosis diseminada. Y las no infecciosas tenemos las alimentarias,
Las medicamentosas, ¿no? Ahí tenemos efectos de los laxantes, efecto colateral, antiácidos, antihipertensivos, quimioterápicos, digoxina, quinidina, endocrinos arábigos. Pasamos. Prevención, manejo y control de las diarreas y planes de tratamiento. Existen 3 planes de tratamiento. Plan A, plan B, plan C. Plan A, plan B, plan C. Plan A para prevenir la deshidratación, tratamiento en el hogar. Plan B también para tratar la deshidratación por vía oral, pero ya con acompañamiento médico, es decir, en hospital, ¿no? Y el plan C es netamente hospitalario, el plan C, netamente hospitalario. Ahí el tratamiento será rápido para shock por deshidratación, ¿no? Tiene esa situación. Bueno. Luego tenemos donde estamos. Ya, vamos a empezar acá hablando del plan B para tratar la deshidratación por vía oral. Plan B para tratar la deshidratación por vía oral. Si el médico acá o la enfermera prefiere manejar el procedimiento con datos de deshidratación. Por ejemplo, si se conoce el peso del menor, 100 mililitros por kilo, de peso 25, ¿no? Se le da fraccionado en dosis pequeñas. La dosis de suero oral de 100 mililitros por kilo en 4 horas es para reponer las pérdidas previas y las pérdidas actuales 5 a 20 ml por kilogramo barra hora en un niño con deshidratación. Pasamos. Plan C para tratar la deshidratación por vía endovenosa en hospital. Esto ya viendo las pérdidas, ¿no? Viendo las pérdidas ya se puede calcular esa situación, ¿no? En hospital. Alimentos prohibidos en las diarreas. Se evitará la fibra vegetal ya que aumenta el volumen intestinal y estimula el peristaltismo, ¿no? Estimula el peristaltismo.
Dentro de un momento vamos a continuar directamente. Tenemos un video sobre la etiología de las diarreas. No se olviden. Bien, jóvenes, nos despedimos.